Vamos a leer Génesis, el capítulo 20, del versículo 6 al 7. Génesis 20, del versículo 6 al 7. Vamos a leer la palabra en el nombre de Señor Jesucristo. Lo tenemos todo. Amén. Amén. Dice: y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Amado Padre Celestial, al lecturar tu palabra, rogamos que tú añadas tus bendiciones una vez más. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Te rogamos, Señor, que tú tomes nuestras mentes cautivos a la obediencia de tu palabra. Y todo espíritu que puede entrar en tu palabra sea atado en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos. Bien, esta es la escritura que acabamos de leer, hermanos, es de Abraham, cuando ellos fueron a Gerar. Cuando Abraham salió de su tierra, dice el hermano Abraham, huyendo, y el rey Abimelech tomó a la mujer de Abraham para casarse, pero Dios se le presentó en sueños a Abimelech y le dijo, ¿no? Y le dijo en sueño, le dijo Dios en sueño: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que lo tocases. Ahora pues devuelve a la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces, Sara está hablando de la iglesia, hermanos, de la iglesia del tiempo del fin. ¿Dónde estaba la iglesia? Estaba en Egipto, hermano. ¿Dónde estaba la iglesia en el tiempo del fin? Estuvo en la denominación, en Abimelech. Entonces dice la Biblia, hermano, que Dios le dijo a Abimelech: suelte a esa mujer, porque tiene marido y es mi profeta. Entonces, por eso la Biblia dice, hermano, que Dios, hermano, sacó una iglesia, un pueblo, de otro pueblo, de otra nación, hermano, porque esa era el pueblo escogido de Dios y nadie podía tocarla. Entonces, Sara estaba representando a la iglesia de Dios, la novia de Jesucristo, que nadie podía tocar a esa mujer, porque era mujer de un profeta. ¿Entiende, hermano? Entonces, esta iglesia era la mujer del profeta, el profeta Dios, el cual es Jesucristo. ¿Entiende? Y nadie podía tocarla, solamente a Jesucristo. Entonces, por eso el hermano Abraham oró, dice: puertas del infierno, suéltala. Entonces, ellas salieron, y esa es la iglesia que somos nosotros, porque esa es la novia del Señor Jesucristo. ¿Ven? Pero bueno, el tema aquí en esta mañana, en esta noche, hermanos, es restauración. Es el mensaje, la restauración del árbol novia. Creo que este mensaje lo he predicado en el año 64. En el año 1922, la restauración del árbol novia. Ya, pero este es uno de los mensajes más hermosos, hermanos, que tenemos. Es un mensaje muy bueno. Es un mensaje profético, realmente, porque aquí está hablando de lo que, del cumplimiento de un profeta en el tiempo del fin, de la restauración del árbol novia, cómo es que el árbol ha sido restaurado a través del Lutero, bueno, los pentecostales, y al final le da a Dios su fruto, y el fruto es la palabra de Dios. ¿Hermano? Entonces, pero vamos a hablar aquí
empezando, porque este es un tema tremendo. Yo solamente tomaba aquí unas cuantas hojitas, pero yo quería tomar este puntito porque es bonito acerca de la restauración. Restaurar. Entonces cuando el hermano Branham toma esa escritura de Génesis 20, 6, 7, donde dice, devuélvelo, en la versión antigua el profeta dice, restáuralo. Restaura a esa mujer a su marido. ¿Hermano? Entonces eso es. Entonces el tema es restauración. Ahora, la palabra restaurar, aquí entramos al tema, hermano. La palabra restaurar significa devolver al dueño lo que tenía antes, o regresar a la condición que tenía antes. Entonces, ¿qué restaurar? Dios nos ha restaurado hacia la condición, hermano, que nosotros teníamos allá antes que el mundo cayera en pecado. Entonces, ¿usted ve cuál era Adán? Adán era el Señor, era un Dios en la tierra. Él tenía control de la naturaleza, de los animales, todo estaba en paz. Él era un creador. Dice el hermano que él era un pequeño Dios. Él podía decir un árbol, quítate, se quitaba. ¿No, hermano? Ahora, entonces, eso es lo que Adán perdió. Esa posición, esa unidad que él tenía con Dios, esa comunión que él tenía con Dios. Eso es lo que Adán perdió. Entonces, este mensaje de Dios ha venido a restaurarnos para llevarnos a la misma posición que tuvimos un día. Hermanos, porque nosotros descendemos de Adán, venimos de ahí. Entonces, hermano, restaurar es volvernos a llevar al punto de donde usted cayó, ahí, otra vez en esa misma posición. ¿A qué? A un hijo de Dios. Entonces, restaurar significa devolver o restaurar un reclamo que ahora se puede ejecutar y regresarlo a su estado natural en donde estaba en un principio. Miren, hermanos, entonces restaurar significa devolver o restaurar un reclamo que ahora se puede ejecutar. Ahora yo tengo la promesa, ahora las promesas son mías, las promesas de la iglesia. Dios ha venido y nos ha restaurado. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios. O sea, porque no hay otra forma como pudiéramos ser restaurados nosotros, sino a través de la palabra de Dios, porque Adán cayó de la palabra. Él soltó la palabra. Entonces, hermano, Dios nos ha restaurado con la palabra de Dios, porque el mensaje del tiempo del fin es el mensaje de la restauración. Hermano, entonces ahora dice el profeta que ahora se puede reclamar. Ahora usted puede reclamar y puede ejecutar la palabra de Dios. Antes usted no podía reclamar nada. Antes usted no podía ejecutar la palabra. Pero cuando Jesucristo vino y murió por nosotros, hermano, ahora llegamos a ser herederos o partícipes con el Señor Jesucristo. ¿Entiende, hermano? Ahora tenemos derecho porque ahora ¿qué ha hecho Él? Él nos compró, dice el profeta, nos sacó de la casa de empeño. Estamos empeñados y nadie podía pagar el precio. Porque el precio no era plata, no era dinero. El precio era la muerte de alguien. Alguien tenía que morir. Alguien tenía que derramar sangre y ese era el precio para sacarnos de la prisión de Satanás. ¿Hermano? Entonces, pero como Cristo nos sacó de la prisión, ahora somos sus hijos, somos libres. Ahora usted tiene derecho a reclamar y a ejecutar ¿qué? La palabra de Dios. ¿Qué cosa? Sus promesas. Antes usted no podía reclamar nada. Usted no tenía derecho a nada. Pero cuando Dios nos libró, cuando Él nos ha comprado con su sangre, hermano, ahora que somos hijos de nuestro Padre, tenemos derecho a reclamar y a ejecutar la palabra de Dios. Porque eso ha sido dado para beneficio de nosotros. Dice la Biblia, si alguno está enfermo entre vosotros, llame al anciano de la iglesia y oren por él ungiendo con aceite, y si hubiera cometido pecados, se les serán perdonados. Usted no se va a ir a la iglesia católica a confesar al cura sus pecados. Usted no va a ir a la iglesia, al altar del pentecostal. Aquí es donde sus pecados son perdonados. No, aquí es donde a la iglesia se le dio el poder en este día. A ella. Porque ella ha sido comprada con precios de sangre. ¿Me entiende, hermano? Entonces ella tiene el poder de ejecutar esto, de perdonar. Porque si es un hijo de Dios, ya ese ha sido perdonado por Dios, pero la iglesia lo perdona aquí. Amén. Sus pecados les serán perdonados. Y la oración de fe sanará al enfermo. ¿Qué hago yo? Yo reclamo la promesa de Dios por este enfermo.
Oro por él en el nombre de Jesucristo. Reclamo la palabra, la ejecuto sobre él. Ese hombre tiene que ser sano. Amén. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque estoy reclamando un derecho de mi padre. Amén. Usted entraría a la casa de alguien y tomaría alguna cosa, no puede hacerlo porque no es su casa, no es la casa de su padre. Pero si usted entraría a la casa de su padre, pues usted puede agarrar un vaso, agarrar una silla, o se puede echar en la cama, si quiere prender un televisor. No le va a decir nadie nada porque es la casa de su padre. Hermano, estamos hablando mientras usted esté bajo el techo de su padre. Es un joven, una muchacha que está viviendo en la casa de su padre, pues tiene el derecho de su padre. Hermano, entonces usted tiene el derecho. Usted no, mi papá, puedo agarrar la silla para sentarme aquí. Usted no puede decir eso. Eso es suyo. Pues somos herederos. Entonces todo lo que Cristo ganó, esa se lo dio a la iglesia. Y todas las promesas que Dios nos dio son parte nuestra. Amén. Entonces nosotros tomamos la palabra a favor nuestro. Porque todo lo que Dios nos ha dado es a favor nuestro para poder vencer en el día en que estamos viviendo. Amén. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos reconociendo nuestra posición como hijos de Dios. Estoy mal. ¿A qué hora viene el hermano Saúl? Quiero que ore por mí. Usted tiene la promesa, hermano. Amén. Hermano, quiero que llegue el domingo para pedir una petición, hermano. Hermano, usted tiene la promesa, ore nomás. Usted tiene derecho a orar. Porque usted tiene derecho de reclamar y ejecutar la palabra a su favor. Así es, Señor. Hermano, el mundo está equivocado, la gente está equivocada. Tiene que venir el pastor, hermano. Tenemos que ir a la iglesia o tenemos que esperar el domingo. Está equivocado. Y si estamos en la iglesia y sucede algo, entonces dice, llamen a los ancianos de la iglesia, oren por él. Entonces, sucede eso, pero en una hora como esta, usted tome la palabra de Dios. Y eso sucede. Hermano, ve usted, por ejemplo, un ejemplo de José. El tiempo, dice que el tiempo estaba que le ganaba, el sol se ocultaba. Él no puso a pensar, si Moisés hubiera estado aquí, hubiera hecho algo por nosotros. No, él tomó la promesa y dijo, sol, detente acá y luna allá. Sí, y la cosa sucedió. Se necesita creer que nosotros somos hijos. Amén. Se necesita creer que hemos sido rescatados. Porque si nosotros no creemos que hemos sido perdonados, que hemos sido salvados, que estamos libres, hermano, usted no va a poder ejecutar nada. Entonces usted tiene que creer que ha sido salvado por el Señor Jesucristo. Amén. Que la sangre de Jesucristo lo ha soltado y lo ha libertado. Amén. Que la muerte de Jesucristo no ha sido en vano, sino que me libertó de la casa de Satanás, Amén. de la casa del empeño. ¿Para qué? Señor. Para poder entender que esas promesas son mías como usted. Eso es lo que nos enseñó el hermano Branham. Las obras que yo hago no las haré. No, dice, las obras que yo hago, vosotros también las haréis, y aún mayores. Amén. Yo voy al Padre. Así es, Señor. Entonces, hermano Branham, eso es lo que nos enseñó a nosotros. Lo que yo estoy ejecutando es lo que ustedes tienen que ejecutar. Porque esa es la novia, hermano. Él es parte de la novia. Y la novia entonces tiene que ejecutar, ¿qué? La palabra de Dios. Amén. Entonces Satanás vino y le citó la palabra a Jesús. Y Jesús le dijo, escrito está. Y Satanás le citó la palabra. Y Jesús le dijo, escrito está. Gloria a Dios. Entonces, hermano, él era la palabra. Él tenía derecho a la palabra porque era la palabra. ¿Qué hizo él? Él ejecutó la palabra y le dijo, apártate de aquí, Satanás. Amén. Porque escrito está, al Señor tu Dios solamente adorarás. Amén. Tiene que irse. ¿Mi hermano? Entonces, pues, nosotros podemos, el hermano Blanca dijo, cuando la iglesia llega a reconocer su posición, hermano, el rapto acontecerá. El rapto acontecerá. Muy bien, entonces, avancemos un poquito. Y para lograr esto, nosotros tenemos el derecho de hacerlo cumplir. Fíjese, hermano. Entonces, regreso acá. Restaurar significa devolver o restaurar un reclamo que ahora se puede ejecutar. Que ahora se puede ejecutar. Antes no podía hacerlo. ¿Cómo usted podía reclamar alguna denominación? El diablo le engañaba a la gente. Hermano, yo sé que toda sanidad divina viene de Dios, pero Satanás se aprovecha de esa situación y los hace decir, acá está Dios, y la gente no quiere salir de su denominación porque hay una sanidad divina, pero Satanás les engaña a la gente, hermano. Pero entonces la palabra de Dios ha venido, nos ha sacado del sistema denominacional, y que hemos hallado perdón en su sangre. ¿Dónde está la sangre del Señor Jesucristo? Está en este mensaje, hermano. Amén. Esta es la sangre del Señor Jesucristo, porque es la revelación del Espíritu Santo, de la palabra de Dios para nosotros. Por eso cuando nos sentamos aquí en esta noche, en esta mañana, en cualquier momento, y recibimos la palabra de Dios, hermano, usted come un bocado de sangre. Amén. Usted muerde un pedazo de carne.
Jesucristo dijo: el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene vida conmigo. Esta es. No puede ser el mensaje pentecostal, no puede ser el mensaje bautista, no puede ser el mensaje católico, no puede ser el mensaje del hombre. Tiene que ser el mensaje del tiempo del fin. Así que si yo viniera acá y me parara a predicar un mensaje mío, no vale. Tiene que ser el mensaje del Espíritu Santo. El mensaje, porque eso nos alimentará. Ahora, yo no quiero ser como el profeta. Yo le escuché el otro día decir al hermano Olivelli, dice: pero yo quiero entender lo que entendió el profeta. Yo quiero alimentarme como se alimentó él con la palabra de Dios. Sí, tenemos derecho a ello, hermano. Ahora entonces, miren, y para lograr esto nosotros tenemos el derecho de hacerlo. Primeramente usted tiene que darse cuenta, lo acabo de decir, usted tiene derecho, hermano. Tenemos derecho a la promesa, ¿no? Y si nosotros decimos: estamos aquí, hermano, no sé, quizás, ¿qué? Me voy a ir en el rato, como me dijo un hermano, entonces no tiene nada. Claro, ¿qué cosa es eso, hombre? Entonces yo le digo: hermano, tú no te mires tu condición, lo que tú has sido, o lo que has hecho, o de repente lo que estás haciendo. Recuerda que hay un sumo sacerdote, la sangre está ahí, se le va todos los días, intercediendo por nosotros. Ahora tú tienes que creer, no creas lo que tú eres. Porque si tú crees lo que tú eres, lo que alguien dijo, no. Tú tienes que creer lo que él ha dicho, la palabra, la promesa. Y si nosotros no podemos creer, entonces, hermano, que como dice aquí la palabra, miren, lo primero, y para lograr esto, para poder reclamarlo, poder ejecutar, nosotros tenemos el derecho de hacerlo cumplir. Y para lograr esto, nosotros tenemos el derecho de hacerlo cumplir. Porque existe una ley, hermano, y para lograr esto, nosotros tenemos el derecho de hacerlo. Antes usted no tenía el derecho. Yo no tenía el derecho. Ni en la denominación nadie tenía el derecho. Pero cuando venimos a este mensaje de Dios y hallamos, hermano, que hemos sido salvos, porque en el tiempo del fin Dios nos reveló su misterio. ¿Cuál es el misterio de Dios? El misterio de Dios es Cristo. Hermano, y hemos entendido que en ese Hijo estaba la vida eterna. Que Dios se manifestó a través de ese Hijo, y al aceptarlo, usted ha sido salvo. Porque el hermano Blanca dice: si no podemos entender este primer misterio, esta cosa es la deidad, no podemos ser salvos. Pero si hemos entendido estas cosas, hermanos, somos salvos. Entonces, ¿qué? El profeta dice: y para lograr esto nosotros tenemos el derecho de hacerlo cumplir. Ahora sí, hermano. ¿Por qué? Porque ya entró en el terreno de fe. Porque ya aceptó a Jesucristo. Y para aceptar a Jesucristo tiene que haberse una revelación de gracia de Dios. ¿Cómo usted ha podido entender eso? ¿Cómo ha podido creer eso? Algo tiene que bajar a su corazón para poder creer a Jesucristo. ¿Hermano? Y para lograr esto nosotros tenemos el derecho de hacerlo cumplir. Si existe una ley. Entonces, esta está en condición legítima de nuevo a su dueño natural. Fíjese, hermano, Colosenses 2, 13, 15, hermano. ¿Alguien lo lee, hermano? A ver, Colosenses, vamos a ver aquí. Colosenses, ¿quién lo tiene? 2, 13, Sí, hasta el 15. sí, hasta el 13, 15, sí, hermano. 2, 13, 15 dice. Desde el 13. Amén. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Perdonaos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Amén. Sigue siendo. Que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. ¿Seguimos? Sí, hasta el 15. Estamos en el 16.
Entonces ahí nomás, ya hermano. Escuchen entonces, ¿ah? Entonces, ¿qué pasa? El hermano Branham dice, hermano, que el libro, hermanos, que Satanás tenía de redención, o lo que lo había imposibilitado, entonces todas esas cosas volvieron otra vez a las manos del dueño original, cuando Jesucristo murió y resucitó. Entonces, hermano, ahora nosotros podemos reclamar, dice el profeta, nuestros derechos, legítimamente, porque ya hemos sido redimidos, porque el hombre ha sido salvo, hermano. Y Dios, entonces en el libro de Colosenses dice, mire, estaba leyendo nuestro hermano acá, el versículo 13 dice, ve, y a vosotros estando muertos en pecados, ¿ve? ¿Cuál fue nuestra condición? La condición es que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. Pero hermano, yo estaba en la iglesia pentecostal, estaba muerto. Pero hermano, yo estaba en la iglesia bautista, estaba muerto. Pero hermano, yo estaba en la iglesia, estaba muerto. Entonces, hermano, la palabra de Dios no es cuestión de iglesia, no es cuestión de credo. Es cuestión, hermano, de que uno haya aceptado a Cristo realmente, la palabra. Amén. Y a vosotros estando muertos en pecado, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Escucha, aquí está, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Así que había un documento que decía que usted era un pecador. Había un documento donde estaba escrito todas sus faltas, todos sus pecados. Pero cuando Jesucristo murió y usted lo aceptó en su corazón, Él lo sacó de ese lugar, lo que estamos diciendo, y Él rompió esa acta. La hizo pedazo. Gloria sea al Señor. La hizo pedazo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, hermano. Así que públicamente lo anunció ante los principados, las potestades, ante todos los diablos y demonios. Fue publicado, fue anunciado el acta de sus pecados, quedaron rotos y mirados. Gloria a Dios, Señor. Ahora, por eso el profeta dice, ahora Satanás lo que hace es aparear. Si tan solo llegamos a descubrir, llegamos a reconocer nuestra posición, Satanás no tendrá ningún derecho sobre usted, no puede hacerle nada, porque usted reconoce que es un hijo de Dios. Amén. Hermano, ahí está la cosa. Ahí está la cosa entonces. Entonces, ejecuta la palabra, ejecuta. Nosotros tenemos el privilegio de hacer cumplir en contra de Satanás los derechos que Dios nos dio. ¿Se da cuenta ahora? Si Él en la cruz del Calvario, hermano, ahí lo clavó ese gran letrero, ese gran documento, donde decía que usted era culpable, con su muerte en la cruz, entonces ese documento quedó roto, quedó abolido. Satanás ya no tiene más derechos sobre usted. ¿Me entiende, hermano? Amén. Amén. Eso es lo que dice Pablo y lo que está diciendo el hermano Branham. Entonces, nosotros tenemos el privilegio de hacer cumplir. Ahora, ¿qué va a hacer? Usted va a tomar la palabra. Usted va a reclamar. Usted va a ejecutar la palabra. Usted va a hacer que se cumpla esa palabra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está ahí en usted. Amén, amén. Nosotros tenemos el privilegio de hacer cumplir en contra de Satanás los derechos que Dios nos dio. Dios tiene una ley y su palabra es una ley. Y Dios en esta palabra citó varios derechos para la iglesia. Aquí vamos a citar algunos derechos, miren, hermano. Entonces, Dios nos dio su ley. ¿Qué es la ley? Su palabra. La palabra es un mandamiento, una ley. Y si nosotros tomamos su ley, su mandamiento, su palabra y la ejecutamos, Satanás va a tener que irse a un lado. Gloria a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto no es de él, eso es suyo. Amén. Hermano, es suyo. Entonces es como si esa máquina ahí, alguien me dice, este es mío. Pues ¿cómo va a ser de él si usted lo ha comprado? ¿No es así, hermano? Usted dice, este es mío. Entonces igualito. Amén. Dios le ha dado todas las promesas. Y Satanás viene y dice, no, eso no va a funcionar contigo. ¿Por qué no?
Si yo creo toda palabra de Dios, tiene que funcionar conmigo. Entonces, nosotros tenemos el derecho sobre eso, sobre la palabra de Dios. No hay derecho sobre otra cosa, sobre esta palabra nada más, hermano. Mire, entonces, otra vez, Dios tiene una ley y su palabra es una ley. Y Dios en esta palabra citó varios derechos para la iglesia. Primero, San Juan 8:51, vamos a empezar por ahí. Solo para que vea una cosa, ¿por qué tiene derecho? Porque es un hijo de Dios. Y un hijo de Dios tiene vida eterna para empezar. ¿Alguien lo tiene? Hermana Mayra, San Juan 14:12. Y usted aquí, hermana Adela, San Juan 15:7. San Juan 8:51, ¿a quién le dije? A nadie, ¿no? Ya, yo leo eso. Escuchen. San Juan 8:51. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Eso es un decreto, es una ley. Hermano, listo, Dios lo dijo. Y si yo guardo su palabra, nunca veré muerte. Amén. Entonces los hijos de Dios van a guardar su palabra. Van a creer la palabra. Satanás me dice, no, tú eres un pecador, te vas a ir al infierno. No. Si yo guardo su palabra, yo tengo vida eterna. No tendré, no, sino tengo vida eterna. Eso es lo que la Biblia dice, hermano. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Amén. Es un mandamiento, es una ley. Y yo creo en eso. Y ahí está. Ahora, ¿a quién le dije San Juan 14:12? A ver, hermano. Escuchen, hermanos, esa es otra promesa. De cierto Es un derecho. os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amén. Ese es otro derecho. Entonces, San Juan 8:51 es un derecho para mí. Es un derecho, él me ha dicho, si yo guardo su palabra, nunca veré muerte. Es un derecho, es una ley para mí. Es una ley que nadie puede meterse en eso. Pues ni Satanás, nadie puede meterse en eso. Satanás tenía derecho sobre la muerte, sobre nosotros. Pero hermano, por eso que cuando los hermanos del Antiguo Testamento morían, ellos no podían llegar a la presencia de Dios, estaban ahí como prisioneros en ese lugar. Pero cuando Él murió, entonces nos rescató. Ahora todas estas promesas son nuestras. Es un derecho. Lo que acaba de leer nuestra hermana en el libro de San Juan 14:12 dice, de cierto digo que es un derecho, miren hermano, el que en mí cree, hermano, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué es? Un derecho. El hermano Branham nos enseñó. Y nosotros hemos visto que Él tomó esos derechos y las ejecutó, y los enfermos eran sanados, y los milagros acontecían, y todas las cosas sobrenaturales acontecían, porque Él había creído en esos derechos, en la palabra de Dios. Amén. A ver, ¿qué sigue? Amén. ¿Qué sigue? San Juan 15, ¿le dije, hermana? San Juan 15:7. Si permanecieres en mí y mis palabras permanecieren en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. ¿Qué es eso, hermano? Otro derecho. Amén. Señor, amén. Sí, la Biblia está lleno de derechos. Señor, amén. Hermano, está lleno, yo también estoy citando unas cositas aquí. Está lleno de derechos, nuestros derechos. Amén. Amén. Señor. Yo tengo derecho de la herencia de mi padre. Hermano, usted tiene derecho a la herencia de su padre. Señor, Entonces tenemos derecho a la herencia de nuestro padre. Por eso la Biblia dice Jesús, que somos herederos y coherederos juntamente con Jesús. Señor. Herederos de todo, hermano. Amén. Entonces, ¿qué son nuestros derechos? Nuestros. Entonces, nosotros tenemos que reconocer que esos derechos son nuestros, no son de Satanás. Él va a estar ahí para hacerle dudar los derechos. ¿Por qué va a tener que dudar usted, hermano? Gloria a Dios. Si son los derechos de su padre que le da a usted. Amén. ¿Es así, hermano? Amén. Eso es. Entonces, pero Satanás va a venir por ahí y tratar de hacerle dudar de sus derechos. No va a suceder, no va a acontecer. No, hermano, yo creo en esos derechos de mi padre. Son míos. Amén. Entonces, hermano, ahora, mira acá. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Sí, Señor, amén. Gloria a Dios. Entonces, si permanecemos en esta palabra,
Es necesario permanecer en la palabra de Dios, hermano. Si permanecemos en la palabra de Dios, dice, hermano, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. La iglesia tiene derecho de hacer cumplir estos reclamos en contra de Satanás. Así. Mi hermano está enfermo, el profeta dice, Satanás, apártate de mi hermano. Señor, aleluya. Apártate porque tú no tienes derecho sobre él. Yo vengo a reclamar su sanidad en el nombre de Jesucristo. Hermano, él no tiene derecho, el profeta dice. El profeta nos enseñó esas cosas, pero hermano, y esa es la palabra de Dios. Y decir, devuelve eso. Y él tiene que hacerlo, el profeta dice. Pues podemos usar el agente de Dios. ¿Cuál es el agente de Dios? El Espíritu Santo. Amén. Ponernos de rodillas y decir, así dice el Señor. Gloria a Dios. Él tiene que hacerlo. No le queda otra porque el Espíritu Santo está ahí para obligarlo que lo cumpla. Amén. Amén. Así que ahí está Satanás. Ahí está el enfermo. Usted viene, ora por él, reclama su derecho. O uno mismo, hermano. Pero Satanás está ahí, no queriendo soltar eso. Él no quiere salir de ahí. ¿Te acuerdas cuando Jesús dijo, te digo a ti, espíritu inmundo, sal de este muchacho? Tuvo que salir. Señor. No es lo mismo, hermano, es lo mismo. Entonces, hermano, uno tiene que reclamar su derecho y dice, y el Espíritu Santo, ahora el Espíritu Santo está aquí. Cristo está aquí. Hey. Y le dice a Satanás, salte, salte. No, sal, tú sal de aquí. ¿Por qué, hermano? Porque sabe que él no tiene ningún derecho. ¿Cómo va a reclamar algo si usted no tiene ni un documento, nada para reclamar, hermano? Usted dice, ese equipo es mío. Tráigame el documento que estudio, se lo lleva. Pero si usted no tiene nada con qué reclamar, no es de usted. Satanás lo tenía antes en su mano. Pero el Señor Jesús lo despojó y lo clavó en la cruz del Calvario y lo exhibió públicamente, donde todos nuestros actas de compromiso de pecado fueron rotas ese día. Y somos libres. ¿Cuándo? Cuando aceptamos a Jesucristo. Y el Espíritu Santo está ahí para decirle a Satanás, vete, tú no tienes ningún derecho. Entonces, ¿qué sucede? Sucede el milagro, sucede la sanidad, sucede esto, sucede lo otro. Porque el Espíritu Santo está ahí para hacer cumplir. Porque Satanás no quiere que se para, pero el Espíritu Santo está ahí. Y él sabe que él lo venció. Y simplemente tiene que decir nada. Hermano, por eso el hermano Rajan dice cuando él oró por esa niña que no tenía ojos, y dice, Satanás le dice, yo sé que tú no me tienes miedo a mí, pero yo sé que le temes al que está conmigo. Y yo te reto en fe en esta mañana, o esta noche, le dice, así dice el hermano Rajan, le dice Satanás, yo te reto en fe en esta noche, y oro por esta niña para que Dios restaure sus ojos. Dice que la niña comenzó a ver. Amén. Los alemanes comenzaron a gritar y se desmayaban. Satanás ya no tiene ningún derecho. Porque si él tuviera derecho, esa niña nunca hubiera visto. Hermano, entonces ahí, ¿qué estaba probando eso? Que estos derechos le pertenecen a la iglesia. Amén. Que lo que estaba ejecutando este profeta era a favor de nosotros, hermanos. O sea, lo que hemos visto no era que el profeta estaba exhibiéndose, no que era un hombre, digo, qué tremendo hombre, dice, no, o sea, que el profeta, oh, qué tremendo, pero ellos están hablando de nosotros. Amén. Que nosotros debemos tomar esos derechos que él tomó, él nos estaba enseñando, hermano, porque Dios estaba en él. Señor, amén. Dios nos estaba diciendo, hijo, estos derechos son suyos. Y eso es lo que nosotros tenemos que canalizar y entender, hermano. Que lo que un profeta estaba haciendo no era para exhibirse, sino para mostrarle a la novia que sus derechos son nuestros. Amén. Ahí está, hermano. Entonces el Espíritu Santo está ahí para obligarlo que lo cumpla. Porque Satanás es así de espeso. Satanás es así que, hermano, ese es el que usted no lo llama, pero está ahí. Entonces Satanás está para hacer la vida imposible al creyente. Pero el Espíritu Santo está ahí para hacer cumplir sus promesas. Amén. Entonces en el libro de Hebreos 3, Hechos, perdón, es el libro de los Hechos. Vamos a leer algo por acá. Hechos capítulo 3, del 1, vamos a ver. Allá, claro, aquí estaba viendo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración,
y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, que al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando, alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Amén. Entonces, bueno, ¿qué vemos? Que Pedro había reconocido sus derechos. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Pedro había reconocido sus derechos, hermano. Porque adivinando, ¿qué voy a ir yo? Si me voy de repente un oro por un enfermo, y yo no sé si se sana o no. Pero cuando un hombre recibe el Espíritu Santo de Dios, hermano, él reconoce cada derecho de su padre, hermano. ¿Por qué? Porque es un hijo adoptado, es un heredero, hermano. Por eso es que él no se fue. Dios tuvo que haberle mostrado una visión a Pedro y lo levantó. Le dijo: en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Qué se estaba demostrando, hermanos, ahí? Que ese hombre conocía sus derechos. ¿Correcto, hermano? Amén. Eso es. Ahora, Hechos capítulo 9 y el versículo 32 adelante, miren, hermano, hasta 35. Aconteció que Pedro, otra vez Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y allí halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Desplegando sus derechos de un hijo de Dios. ¿Correcto? Ahora Pedro se fue. De hecho, que Dios tuvo que mostrar una visión a Pedro, que ese hombre iba a levantarse. Entonces se fue, hermano, con el Espíritu Santo ungido, y le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, nada más. Y él se levantó. Entonces el Espíritu Santo estaba ahí para hacer cumplir las promesas de Dios, hermano. ¿No? ¿Hermano? Amén. ¿Qué hora son? 8 y un ratito más, hermano. Bien. Ahora veamos, vamos a entrar aquí en unos tipos de lo natural. La ley de la tierra. Entonces estamos viendo la ley de Dios. La ley de Dios son sus promesas. No se olviden, hermano. ¿Qué es la ley de Dios? En esta hora para nosotros son sus promesas. Amén. Un mandamiento de Dios. Esas son sus promesas. Esa es la ley. Entonces la ley de un rey. Ahí está, él da su palabra y se acabó. Eso es todo, hermano. Y el que puede creer eso, va a suceder. ¿Correcto, hermano? Entonces ahora, pero la ley de lo natural, la ley de la tierra. La ley de la tierra es para obligar a cumplir. Es hecha por la tierra y para la tierra. La tierra tiene sus leyes. Dios estableció la tierra en leyes. Puso sus leyes en la tierra. Si la tierra no tiene leyes, eso sería un caos, hermano. Entonces miren, por ejemplo, usted sabe cómo la luna, cuando ella se acerca, creo que la marea se retira, y cuando se aleja parece que algo así, pero la luna tiene que ver mucho, influencia sobre la tierra, ¿no? Si el sol sale, hermano, usted se da cuenta que las tinieblas huyen, ¿no? Entonces la vida empieza otra vez. Los animalitos todos comienzan a moverse, comienzan a cantar, y cuando llega la noche, todos comienzan a dormir. Es una ley que está establecida en la tierra. Entonces hay muchas leyes. Ahora, pero la ley de Dios, entonces la ley de la tierra es para que se cumplan las cosas que están en la tierra. Pero la ley, por ejemplo, hay un invierno, un verano, un otoño, hermano, pasa ese año, entonces regresa otra vez el verano, regresa el invierno, regresa el otoño, y así.
es una ley constante de cada año, que va, es el ciclo de la tierra, de la vida. Hermano, son leyes que están establecidas en la tierra. Pero eso es para que se cumpla en la tierra. Ahora, pero la ley de Dios es para obligar a Satanás. Escuchen, hermanos. ¿Cuánto estamos escuchando esto? Gloria a Dios. La ley de la tierra es para que se cumplan las cosas de la tierra. Oye, ya la mesadilla por allá, por favor. Entonces la ley de la tierra es para que se cumplan las leyes de la tierra. Pero la ley de Dios, ¿para qué sirve? Dice aquí, escúchenme. Pero la ley de Dios es para obligar a Satanás a que entregue lo que indebidamente con engaños ha tomado de Dios. Entonces la ley de Dios es su palabra, su promesa. Si, hermanos, si nosotros tomamos sus promesas y las creemos en nuestro corazón, Satanás no tiene ningún derecho sobre nosotros. Pero ¿cómo nos engaña y nos mete dudas en nuestra mente? Y le hace creer que usted no tiene fe suficiente para poder creer en una promesa. ¿No? Entonces dice el hermano Braja, ¿cuántos enfermos han venido aquí y han sido sanados aquí? Dice. Y han ido diciendo, hermano Braja, Dios me ha sanado. Y cuando de repente dice al siguiente día, estaban más enfermos que cuando llegaron. ¿Pero por qué? Entonces el hermano Braja dice, muchas veces un tumor dentro de ellos cae. Entonces, ¿qué pasa? El torrente sanguíneo comienza a purificar ese tumor. Entonces, automáticamente causa una infección, una fiebre en el individuo. Dice el profeta, esa es la señal más grande, que usted ha sido sano. Amén. Amén. Y la gente dice, no, me estoy muriendo, me ha hecho peor ese predicador. Oiga, Señor, el tumor se ha caído por dentro y el torrente sanguíneo, el profeta comienza a bombear para expulsar esa cosa mala que está en usted. Entonces eso causa una infección, una fiebre. Pero hermano, 2 o 3 días usted quedó sano. Amén. Pero ¿qué debo hacer para mantenerme en esa posición de esa misma fe? Estoy sano. Usted tiene que confesar con su corazón, estoy sano, Señor, porque estoy sano. Lo que está haciendo mi cuerpo es expulsar esa cosa que está mal. Entonces, cuando uno se vuelve peor, el profeta dice, esa es la mejor señal de que usted ha sido sano. Señor, amén. Muy bien, entonces ven, hermano, entonces la ley de Dios es para obligar a Satanás a que entregue lo que indebidamente con engaños ha tomado de Dios. Romanos, el capítulo 8. Volvamos a Romanos otra vez, porque aquí están trabajando harto Romanos. Romanos 8, escuchen el versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y la carne es la ley, hermano, del pecado. Pero ya no andamos según esa ley del pecado en nuestra carne, sino en el Espíritu. Y el Espíritu, ¿a dónde nos ha llevado? Al reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? Su palabra. Amén. Pues usted ahora ya no está viviendo en la carne pensando que la religión, que el pastor, que el predicador, nada, no tenemos que ver nada con esas cosas. Nosotros vamos a ir a la palabra, a la revelación del mensaje en este tiempo de fin. Amén. Y entonces el Espíritu nos lleva a la palabra. Amén. ¿A dónde cree que lo va a llevar el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no lo va a llevar a la denominación, el Espíritu Santo no lo va a llevar por allá, por acá, no. El Espíritu Santo le lleva a la palabra. Amén. 14:15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Ven? Entonces el temor es, el hermano Braja dice que el temor es la peor plaga que hay en los cristianos, hermano. Temor de tomar la promesa. Temor de que no sé, de repente parece que no ha pasado nada. Si ha sucedido algo. Porque cuando el nombre del Señor Jesucristo es invocado sobre usted, algo tiene que suceder. Amén. Hermano, Sí. entonces el temor y estas cosas, el profeta, es una plaga, donde Satanás se aprovecha de esas debilidades y nos hace creer que no pasó nada. Pero si nosotros somos hijos de Dios, que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, hermano, ¿cómo que no va a suceder nada? Si no sucede nada, entonces Dios no existe. Tiene que suceder algo, Dios existe. Amén. Hermano, ¿qué no? Yo pido a Dios en oración por algo y Dios lo hace, hermano. Entonces, si tú ves que algo está sucediendo, oye, es mi oración. Yo le estaba diciendo, Señor, yo quiero esto, Señor, yo quiero esto, yo quiero que tú me ayudes en esto, Señor. Y yo no me doy cuenta cuando de repente yo veo que está sucediendo. Y a veces yo quiero ir en contra de lo que yo he pedido. Entonces, tengo que guardar mi paz y dejar que Dios sobre, hermano.
Amén. Porque Dios tiene que obrar en nuestras vidas. Así es, Usted Padre. no puede cambiar, yo no puedo, nadie puede cambiar por sí solo. Dios cambia al hombre. Dios transforma al hombre a su imagen. De la manera que Dios, hermano, de acuerdo a su palabra, Dios lo hace. Y vamos a ver que si nosotros pedimos a Dios, pues Dios comienza a obrar, hermano. Gloria a Dios. Y dejemos que Dios obre. No se meta usted. No trate usted de querer hacer esto o tratar de arreglar. No. Deje que Dios lo haga. Así es. Y Dios lo va a hacer. Amén. Hermano. Entonces mira lo que dice Pablo. Estamos en el versículo 14 y 15. Pues dice, porque todos los que son guiados por ella, pero no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez sin temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, que significa Padre mío, Padre mío. O mi Dios también quiere decir. Ya, es el versículo 17 también. Ahora escúchenme. Y si hijos, también, ¿qué dice? Herederos. Esos textos romanos deben leer ustedes, hermano, todos los días en su casa. Porque ahí habla, hermano, bastante acerca de la vida del creyente. Y si hijos, también herederos. Hermano, ¿herederos de qué? Herederos de Dios. Sí, Señor. Herederos de la vida eterna. Y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Hermano, ahí está la Biblia, son promesas. Hermano, son promesas de Dios. Que Dios nos ha... O sea, ¿qué nos está haciendo ver Pablo aquí, hermano? Que usted no es cualquier persona. Pablo le está diciendo, mire, si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces, la palabra nos está haciendo ver que usted no es cualquier persona, que usted no es cualquier religioso, que usted es un hijo de Dios, Señor. que tiene derecho a todas las promesas de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo, hermano. Ahora nos queda a nosotros que creer cada promesa. Porque la única manera que yo puedo vencer la tentación, que puedo vencer al diablo, que puedo vencer al mundo, es tomando las promesas de Dios. Porque no existe otra manera como yo pueda vencer. El hermano Blanca dijo, Juan dijo, hijito, ya me he vencido. Eso es la predestinación. Nuestra elección, ya estamos allá. Pero ahora usted pruébelo aquí, que usted ha vencido. Hermano, ¿y cómo hemos vencido? Con la palabra de Dios. Amén. Siendo las almas de los hombres, niños y mujeres, afligiéndolos con enfermedades, etc. Y a la iglesia son dados los derechos legítimos, legales, por la Biblia. Mientras Satanás, dice el profeta, ¿no? Mientras Satanás afligiendo las almas de los hombres, de los niños, y todas estas cosas, las enfermedades que Satanás hace, hermano, contra la gente, pero Dios le ha dado a la iglesia los derechos legítimos y legales por la Biblia para que tome el Espíritu Santo y ejecute toda la palabra sobre él. Claro, hermano. Pues mire Pedro. Pedro era un hombre nacido de nuevo. Ahí vamos, hermano. Ahí tenemos que llegar todos a nacer de Dios, a nacer del Espíritu Santo. O sea, no simplemente recibir un mensaje nuevo. No, usted tiene que ir más adentro, hermano. Nacer de nuevo. Y nacer de nuevo, ese es un hombre diferente. El hombre viejo ha muerto para siempre, hermano. Amén. Ya no hay más recuerdo, se quedó aniquilado. Hay un hombre nuevo que ha nacido en usted. Señor. Ese es conforme a Cristo. Así es. Entonces ese hombre nuevo es el que ha sido adoptado, el que está en una posición en Cristo Jesús, es el que reconoce todos los derechos de su padre. Señor. Por eso como él llegó, ¿no? Llegó allá y lo vio a Eneas, 8 años. Le estaba hablando yo al hermano, a su papá de Edgar, a Norato, el hermano Norato. Le digo, ¿usted cuánto tiempo está enfermo? Está recién este año, pero en el internado. Le digo, ese hombre tenía 8 años en su cama postrado, hermano, le digo. Pero vino Pedro, fíjese, hermano, un hijo de Dios que reconoce cuáles son sus derechos. Entonces él sabía que sus derechos eran de él, guiado por el Espíritu Santo, desde luego. Hermano, le dijo, Eneas, Jesucristo te sana. Gloria a Eso Dios. fue todo, hermano. Eso fue todo. No, como me dice mi amigo, dice, oh, yo paso todos los días por ahí, por la iglesia pentecostal, y lo escucho que grita, Satanás, al fuera, que va. Dice que Satanás es sordo. Satanás no es sordo, le escucha todo. Sino que el problema es que ellos no reconocen ningún derecho, ellos no saben nada. Pero Satanás se ríe, hermano, y esa es la verdad. Y así es. Y así es, hermano.
Bueno, ahí lo vamos a dejar, hermano. Ahí lo dejamos esto. Entonces no nos olvidemos, hermano. Sigan leyendo su librito de Romanos capítulo 8. Y si Dios quiere lo podemos acabar el día domingo, o de repente otro tema, o entre semanas. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios.